de esta iniciativa, el diputado del Partido Colorado, Felipe Schipani. Un placer saludarlo, recibirlo esta tarde en DirecTV. Schipani, ¿cómo le va? Un gusto, Pablo, conversar contigo y con toda la audiencia de DirecTV. Del mismo modo, diputado, ¿qué lo llevó a trabajar en una iniciativa de estas características? Esta iniciativa la presentamos el año pasado, justamente el 27 de enero, cuando se recuerdan a las víctimas del Holocausto. Y lo hicimos porque estudiando la educación y sus programas, a partir de un informe muy interesante de la UNESCO, que daba cuenta que Uruguay tenía enormes carencias en cuanto a cómo abordaba el fenómeno del Holocausto. Y hacía una comparativa con otros países del mundo y cómo los sistemas educativos de otros estados abordaban el fenómeno. Y Uruguay estaba en una posición bastante mala porque abordaba el fenómeno del Holocausto como un hecho más de la Segunda Guerra Mundial y no permitía ese análisis la comprensión de un fenómeno complejo, de un fenómeno que generó la tragedia que todos conocemos y que hay que comprenderlo a cabalidad con dos propósitos, ¿no? Un propósito de memoria histórica, para que nuestros niños, para que nuestros jóvenes tomen cabal dimensión de lo que supuso ese genocidio que sin duda marcó un antes y un después en nuestra civilización occidental. Pero también con un fin educativo, con un fin de prevención de los discursos de odios, de los discursos de discriminación, de los discursos xenofóbicos, del antisemitismo que hoy está más vivo que nunca. Porque no creamos que este fenómeno es un fenómeno del pasado, que es un fenómeno histórico, que es una situación que la sociedad moderna ha superado. Todo lo contrario. Estamos permanentemente expuestos a el discurso antisemitista, quizás no con expresiones tan bárbaras como el Holocausto, pero sí con pequeñas acciones que son muy dañinas para nuestra sociedad y que dan cuenta de que persiste todavía un discurso que niega el Holocausto, un discurso que llama al odio, que llama a la discriminación. Y eso lo vemos todos los días, lo vemos cuando aparecen leyendas en algunos monumentos justamente que recuerdan el Holocausto en contra de la comunidad judía. Lo vimos hace algunos años cuando en el departamento de Paysandú, David Freim, un integrante de la colectividad judía, fue asesinado por un psicópata justamente por su condición de judío. Lo vemos en Argentina, cruzando el charco. Hace muy pocos años, en términos históricos, en la década del 90, la colectividad judía fue víctima de dos atentados terribles, como el atentado a la embajada israelita y el atentado a la AMIA. De modo que hay un discurso antisemita que lamentablemente vemos que crece, que avanza, ¿no? Con ciertas expresiones extremistas en Europa. Entonces, el sistema educativo lo que tiene que procurar es ser un antídoto, ¿no? contra el antisemitismo, contra el odio, contra la discriminación. Estas cosas se tienen que conversar en los centros educativos, tienen que impartirse en las aulas. Y por eso creemos que la iniciativa va en una buena dirección y naturalmente hay un compromiso además de las propias autoridades de la educación, que a partir de la transformación educativa han cambiado los planes, han cambiado los programas y también están comprometidas a introducir la enseñanza del Holocausto en toda su complejidad, ¿no? Diputado, ahora hay que establecer que la enseñanza del Holocausto ya estaba incorporada a determinados programas educativos. Esto viene a ampliar a todos los niveles la enseñanza, la transmisión de estos hechos acontecidos en el siglo XX. Exactamente, nosotros en el proyecto de ley lo que hacemos es declarar de interés para todos los niveles educativos, no solo la educación primaria, sino también la educación media y la educación superior. Naturalmente, adaptándola a los programas y al encare de cada etapa de la vida de los estudiantes, pero nos parece importante que el tema esté presente
en lo que es la trayectoria educativa del estudiante y que todos los que pasan por el sistema educativo puedan egresar del mismo teniendo un cabal conocimiento de lo que significa y no como un mero episodio de la Segunda Guerra Mundial, que es el fundamental encare que se le ha dado en el pasado y se le da hoy en los planes y programas de la educación uruguaya. Esta iniciativa no solamente surge de la Cámara de Representantes, sino que también ha contado con opinión favorable de las autoridades competentes en la materia educativas. Exactamente, recibió informe favorable de las autoridades que van a aplicar esta normativa, que son las autoridades de la ANEP, que comparecieron a la comisión, y hay un compromiso del propio presidente de la ANEP, Robert Silva, de trabajar mucho, naturalmente con la colectividad, que también ha demostrado mucho interés. El año pasado el Comité Central Israelita conformó un equipo de trabajo de destacados docentes, de historiadores, preparando diferentes textos, aportando bibliografía. Hubo reuniones con el Codicen que creo que fueron muy provechosas. O sea que creo que hay un compromiso de todas las partes de avanzar en esto, ¿no? Esto fue aprobado por unanimidad de integrantes de la Cámara. Exactamente, recibimos el apoyo de todas las bancadas, de todos los partidos, como no podía ser de otra manera. No puede haber dos posiciones en torno a un tema que parece tan claro, tan nítido, como tratar de enseñarle a nuestros niños y a nuestros jóvenes la barbarie que significó el Holocausto y fundamentalmente establecer antídotos, que eso es por esencia el rol que tiene la educación, para prevenir que estas barbaridades se susciten y para tratar de evitar pequeñas expresiones de odio que después pueden terminar en cosas terribles, como, reitero, lo que ocurrió con David Fren en Paysandú. Diputado, quiero aprovechar su presencia también para consultarle lo que puede suceder en las próximas horas en la Cámara de Representantes, particularmente en el ámbito de la comisión que tiene a estudio la reforma previsional. El Partido Colorado ha adquirido un rol determinante en las últimas horas. ¿Cree que está todo dado para que se pueda aprobar en comisión este proyecto y así posteriormente ser estudiado, analizado y votado por el plenario? El Partido Colorado hizo una serie de propuestas en esta última semana, propuestas que tendían a enriquecer el proyecto, a partir de que hubo un nuevo escenario, ¿no? Porque la negociación del Partido Nacional con Cabildo Abierto para reducir la base de cálculo significó un nuevo escenario para nosotros, porque supuso rediscutir diferentes temas que antes no eran materia de discusión, porque siempre se dijo de que había pilares de la reforma que eran inmodificables. Pero bueno, a partir de esa negociación nosotros nos tomamos un tiempo para profundizar el análisis de la reforma y establecimos una serie de propuestas que ayer se le trasladaron al presidente de la República en la torre ejecutiva, y el presidente las vio bien. Y en ese sentido nosotros creo que estamos enriqueciendo el proyecto de la reforma y creo que se está allanando el camino para poder votar ese proyecto, y vamos a tener finalmente reforma de la seguridad social. Brevemente, lo que nosotros proponíamos era reducir la edad de jubilación, que el proyecto la establece en 65 años, bajo determinadas condiciones. Si el trabajador tiene 63 años y 38 años de trabajo, va a poder jubilarse a los 63 años. Si tiene 64 años de trabajo y 35 años de aportes, va a poder jubilarse con 64 años. Y esta es una situación que abarca a muchísimos uruguayos, fundamentalmente aquellas personas que han empezado a trabajar muy jóvenes. De modo que yo creo que estamos proponiendo una mejor reforma de la que teníamos. Además de eso, hay una propuesta para solucionar un tema de diseño de la reforma, vinculado más que nada a los cincuentones, aquellos que nacieron en el año 1973. Y finalmente una propuesta vinculada a la disminución del IAS,
que por estas horas el gobierno está haciendo la devolución de la propuesta que hicimos nosotros, pero entendemos que es importante ir hacia la gradual disminución para posterior eliminación del IAS, que es un impuesto injusto, porque le está cobrando al jubilado una carga impositiva que durante su etapa como trabajador ya aportó, o sea, le está cobrando 2 veces por el mismo esfuerzo. Eso lo dijimos desde siempre, que era un impuesto injusto. Claro, no se puede de un momento a otro derogar porque son 250 millones de dólares, pero sí se puede ir reduciendo, y ese es el planteo que nosotros hacemos y el esfuerzo que está dispuesto a asumir el gobierno. Por tanto, Pablo, creo que están dadas las condiciones para tener finalmente reforma de la seguridad social. ¿Qué tipo de reforma? ¿La mejor reforma? ¿Una mejor reforma a lo que fue el proyecto original? ¿O la menos mala de las reformas? ¿Cómo la catalogaría? A ver, yo creo que vamos a tener una mejor reforma al proyecto original y una reforma que va a seguir siendo sustentable, porque para catalogar de buena o mala la reforma creo que hay que tomar 2 parámetros. En primer lugar, bueno, si es una reforma que de alguna manera beneficia a los trabajadores. Y yo creo que estas últimas propuestas que le hemos hecho claramente benefician al trabajador de hoy, futuro jubilado. Y en segundo término, el otro factor que hay que valorar es el de la sustentabilidad, porque la reforma justamente se hace para hacer sustentable el sistema. Y esta reforma sigue siendo sustentable. Si nosotros no hacemos la reforma de la seguridad social, como ha ocurrido en el pasado, porque este tema no es nuevo, se viene discutiendo hace mucho tiempo, ya Mujica hace 10 años hablaba de reformar la seguridad social, lo decía Vázquez en el periodo pasado, lo decía Astori. Pues bien, este gobierno tomó la decisión política de avanzar, pero si nosotros dejamos todo como está, lo que va a ocurrir en 10 años es que el 13% del Producto Bruto Interno va a ir destinado a la seguridad social. Es una trayectoria que de alguna manera pone en riesgo la propia sustentabilidad del sistema. Con estos aportes últimos que se hicieron, vamos hacia una reforma que va a tener un costo del 10% del Producto Bruto. De modo que hay un ahorro de recursos más que relevante, más que importante, que es lo que le da sustentabilidad a la propuesta. Por eso yo la catalogo de que esta es una buena reforma, porque finalmente se le agregaron medidas importantes que benefician a los trabajadores y sigue manteniendo la sostenibilidad. Diputado, gracias por este paréntesis en su actividad legislativa, que en esta jornada además es particularmente intensa. Ha sido muy amable. Un placer, Pablo. Saludos. Buenas tardes. Que pase bien. Era el representante